Buenos días a todos y todas. Soy su profesor de lenguaje y en esta clase virtual, en esta presentación, vamos a contextualizar los mitos griegos y vamos a hablar un poco de mitología comparada. Y así vamos a preparar la evaluación que vamos a tener sobre el plan lector de marzo. En la lectura de las 15-14 veces que ya se leyeron el libro en este periodo, para preparar una muy buena evaluación, hay un personaje que se va repitiendo o que aparece incluso al final del libro, muy poderoso y muy importante, que es este sujetito que aparece aquí, que es Zeus, este sujeto con un rayo bien poderoso, muy sabio, con su barba y todo. Es el dios más importante de la mitología griega y romana. Zeus o Júpiter es el mismo dios. Él es el menor de varios dioses hermanos, hijos de Cronos. Cronos era el titán del tiempo o el titán más poderoso antes de Zeus, que fue derrocado por sus hijos en una batalla llamada la Titanomaquia, que ustedes pueden investigar después. Y Zeus se coronó como el dios más importante, el señor del Olimpo, la morada de los dioses. Este dios es el dios del trueno, el que poseía el trueno, el poder, pero no solamente existe Zeus o Júpiter como dios del trueno en la mitología griega, solamente en la mitología griega, sino que podemos ver a otros dioses, que los tengo anotado aquí, por eso lo estoy mirando, que son también dioses del trueno. Uno de esos es este dios que aparece aquí, que yo creo que ustedes ya lo conocen, es muy conocido por su martillo, por su ansia de guerra, de batalla, que es el dios Thor. El dios Thor de la mitología nórdica o la mitología que seguían los vikingos al norte de Europa, en la región de Noruega, de Finlandia, la región de Escandinavia, este dios poderoso del trueno, quien era el sujeto que demostraba su poder a través del rayo, del relámpago. Aquí, a la izquierda de la imagen de Thor, tenemos otro dios muy importante para la mitología japonesa, para la mitología sintoísta, que es el dios Susanoo, el dios de las tormentas y del rayo. Susanoo es bastante conocido también por un personaje de un anime, pero Susanoo nace de la nariz del dios mayor, del dios más grande, Izanami. Susanoo también es uno de los dioses poderosos y que controla el rayo, controla el relámpago como su arma, como algo que lo distingue de los demás. En la mitología japonesa también podemos ver a Raijin, otro de los dioses o semidioses que controla el rayo. Pero hay otros personajes, por ejemplo tenemos a Tlaloc, un dios de la mitología azteca que también controla el rayo, o también los celtas en la región de Gran Bretaña, donde está Inglaterra, Irlanda. Ellos creían en el dios del rayo llamado Lugh. Lugh era un dios muy poderoso, muy sabio, y que gracias al nombre de Lugh, en honor a Lugh, que se hicieron muchos templos, se nombraron ciudades como Londres. En Latinoamérica tenemos también, o cercano a nosotros, tenemos a Viracocha, que es el dios creador o el dios de la tierra y del rayo, del relámpago, de las creencias incas. Estos pueblos amerindios del Perú, que de hecho también estuvieron más o menos hasta la región de Concepción acá en Chile hace 500 años y que de hecho ellos hablan quechua, si recuerdan el saludo que les dejé a principio de año. Viracocha también refleja el trueno, el relámpago, algo poderoso. Y pensemos hace 500, 2000 años o más, sin conocimiento científico de cómo surgen los relámpagos, los rayos. Yo, siendo una persona común y corriente, voy caminando, estoy en mi pueblo y de repente siento en el cielo una explosión, como que se abre el cielo, que el cielo está gritando. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué creen que ustedes que voy a pensar? ¿Que un dios está enojado o algo muy poderoso está allá arriba? El trueno, el relámpago, significa poder. El que tiene el trueno, imaginen un bosque, cae un trueno, se inicia un incendio. Es algo poderoso, es un ruido, es luz, es sabiduría también. Entonces,
Hay que pensar eso. Les voy a contar una anécdota. Hace 2 años, sí, estuve en Perú en una región llamada el Cañón del Colca, haciendo una caminata bastante extensa y de pronto se pone a llover muy fuerte. El guía con el que íbamos nos dijo: apaguen sus celulares porque viene una tormenta eléctrica. Y yo, ya. Seguí caminando, era un camino como una ladera hacia abajo, en un cañón muy bonito, pero una lluvia torrencial. Ya yo iba caminando y de repente siento que se abre el cielo, que hacen así. Pum. Que se abre el cielo, esa fue mi expresión, como sentir unos cañones de guerra en el cielo y eran solamente truenos, eran truenos que yo sentía aquí, como si estuviese con audífonos escuchando música de truenos, así, y era bastante fuerte. Y yo pensé en mis adentros, yo siendo indígena o siendo una persona que no sabe qué es lo que está sonando en el cielo, de verdad creo que puede ser un dios, que puede ser una entidad muy poderosa que está ahí arriba batallando, que está ahí arriba enojado, no lo sé. Pero eso es lo que buscan reflejar estas mitologías, un dios que maneja algo tan poderoso como el trueno. En un principio todo era oscuridad. Así comienza varios relatos míticos de la creación. Si nos vamos a algo muy cercano en la Biblia, empieza este creacionismo del mundo con en un principio todo era oscuridad, hasta que Dios con su voluntad, con su palabra, empieza a crear el cielo, la tierra, todas las cosas. Pero no solamente uno de los relatos de creación que utilizan esta forma de empezar, que todo era oscuridad, que todo era caos o que todo estaba en desorden, sino que hay muchos más otros relatos que utilizan esta misma forma de empezar su relato de creación, de cómo se crea el mundo. Vamos a ver un video. Durante siglos, una de las mayores incógnitas de la humanidad se ha basado en dar una explicación al origen del universo. Los hombres y mujeres de la antigüedad estaban muy unidos a la religión, y cualquier hecho sobrenatural o inexplicable, creían que era obra de un Dios todopoderoso. Así fue como surgieron los diferentes mitos de la creación. Estas tres religiones comparten el mito de la creación debido a que coinciden, parcialmente, hasta los tiempos de Abraham. El mito cuenta que Yahvé creó el mundo en 7 días a su imagen y semejanza. El primer día, Dios creó los cielos y la tierra, pero todo era caos y confusión, por lo que ordenó que hubiera luz, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a la oscuridad noche. El segundo día, Dios hizo aparecer un firmamento en medio de las aguas, y lo llamó cielo. Al tercer día, Dios mandó juntar las aguas de debajo de los cielos, llamándolas mares, y descubrir lo seco, llamándolo tierra, en la que ordenó que se produjera hierba, plantas y árboles de todas las especies. El cuarto día, Dios hizo aparecer luceros en el cielo, 2 de ellos debían separar el día de la noche, al más grande lo llamó sol y al pequeño luna, y a todos los demás que brillaban en el firmamento los llamó estrellas. El quinto día Dios mandó llenar las aguas de seres vivientes y los cielos de aves. El sexto día, Dios ordenó producir en la tierra seres vivientes según sus especies. Después creó al ser humano a su imagen y semejanza, con autoridad sobre el resto de animales. Primero, creó al hombre mediante barro y lo llamó Adán. Después, creó a la mujer con una costilla tomada del hombre y la llamó Eva. Al séptimo día, Dios terminó su obra, descansó, bendijo el séptimo día y lo hizo santo. La mitología china cuenta con diferentes mitos sobre la creación, aunque uno de los más conocidos apareció en el siglo II de nuestra era, es el mito de Pangu. El universo era como un enorme huevo negro, todo era caos, los cielos y la tierra no se distinguían. Dentro de dicho huevo se encontraba Pangu, que tras 18.000 años, cuando el yin y el yang se equilibraron, pudo salir. El yang ascendió y formó los cielos, mientras que el yin formó la tierra. Pangu permaneció entre ambos, impidiendo que volvieran a juntarse. Así fueron pasando otros 18.000 años, en los que los cielos y la tierra
fueron creciendo hasta que Pangu murió, y su cuerpo se dividió en diferentes partes, formando los elementos de la tierra. Su aliento se transformó en el viento y las nubes, su voz en los truenos, uno de sus ojos se convirtió en el sol y el otro en la luna, sus extremidades se transformaron en montañas, su sangre en el agua y sus venas en los caminos, sus músculos pasaron a ser los campos, su pelo y su barba las estrellas, su piel fueron las flores y los árboles, su sudor la lluvia, y su médula las perlas y el jade. En un principio tan solo existía un océano infinito, llamado Nun, en el que se encontraban escondidos todos los elementos del universo. No había vida, hasta que Ra, el dios Sol, emergió de las tinieblas. De su aliento, creó a Su, dios del viento, y de su saliva creó a Tefnut, diosa de la humedad, y les ordenó vivir al otro lado del Nun. Ra mandó a uno de sus ojos a vigilar a Su y a Tefnut. El ojo que aún conservaba comenzó a llorar, y de las lágrimas surgieron los hombres y mujeres. Ra hizo emerger tierra del agua para que pudieran habitarla. En ella fue creando los animales y las plantas a partir del Nun. Su y Tefnut tuvieron dos hijos, Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo, que a su vez se casaron. Su padre, Su, intentó impedirlo, interponiéndose entre ambos, dejando a Geb, la tierra, bajo sus pies, y a Nut, el cielo sobre sus manos. En los mundos de ficción también podemos ver mitología o mitos de creación. Por ejemplo, en el mundo Pokémon, yo creo que muchos lo conocen, existe esta entidad Arceus, un Pokémon, el dios de los Pokémon, el creador de todo, que también en un principio todo era oscuridad, todo era caos, y él nació a partir de un huevo y a partir de su pensamiento, de su voluntad, se empezaron a crear las cosas. Lo mismo sucede en el mundo en el universo del Señor de los Anillos, lo voy a destacar aquí con amarillo. Existe esta entidad llamada Ilúvatar, que es el dios de todo. Él creó a partir de su pensamiento a seres como semidioses que en compañía de la música, de sonidos, empezaron a crear el mundo. Y también en otro universo ficticio, que es el universo de Marvel en los cómics, también tenemos un dios creador que también era todo oscuridad o todo era caos, y él también empezó a crear todos los universos, los multiversos, los personajes, es todo, y él sabe todo lo que va a pasar y lo que pasó. Entonces, como vemos, no solamente hay un solo mito de creación. Si nos ponemos a pensar, mientras haya cultura, o una cultura, o dos culturas, tres culturas, va a haber un mito de creación. Si, por ejemplo, hoy en día nosotros como personas, como civilización, empezamos a tener otra cultura, otras creencias, vamos a empezar a pensar el mundo, cómo se creó, cómo se crearon nuestras costumbres, cómo, no sé, por qué se crearon los árboles, y en 1000 años más, 2000 años más, van a leer de nuestra cultura. Hay culturas que hoy en día, aborígenes, están creando quizás hoy en día sus propios mitos de creación y creen en eso. Si nos vamos a otras regiones del mundo, en la India, por ejemplo, la gente que cree en el hinduismo, ellos creen que el mundo se crea y deja de existir en un mismo día, con el dios Vishnu, que todo es un sueño de ese dios, que él también nació a partir de un huevo, y así, eternamente podemos estar hablando de distintas mitologías de creación, de cómo se formó el mundo, uno ficticio, uno real, incluso ustedes pueden crear su propio universo donde un dios o una diosa o las cosas se crearon de nada o siempre existieron, pero estos relatos de creación vienen a dar una respuesta muy importante a nuestra vida. Pero ya, basta de hablar de mitos de creación, basta de hablar de personajes míticos, de mitología y todo. Vayamos a ver qué realmente son los mitos. Bueno, yo espero que ustedes ya lo hayan visto, quizás en quinto, lo vieron en relatos tradicionales, pero vamos a recordarlo un poco y vamos a ver cómo se va ajustando esto a lo que estamos hablando y el libro que ustedes leyeron. ¿Bien? ¿Qué son los mitos? El mito es un relato popular, es decir, un relato del pueblo, un relato de la gente, de la tradición oral del lenguaje. ¿Qué quiere decir tradición oral? Es decir, de la tradición que sale de aquí, no es escrito. Un mito siempre nace a partir
de la oralidad, del hablar. Piensen ustedes. Pensemos en esto que nosotros vimos en la primera clase, ¿recuerdan? Cuando yo les hablaba del fuego. El fuego este que ayuda a que la gente se junte, que la gente se reúne en torno a una fogata y empieza a hablar. Y la gente ahí se empieza a cuestionar, oigan, ¿y por qué llueve? ¿Y por qué hay viento? ¿Y por qué hay...? Y nos empezamos a cuestionar cosas. Y de repente alguien va a crear este mito, o alguien va a decir, oye, yo vi un dios, yo vi una persona allá arriba que estaba soplando, o vi un carro pasar por arriba en el cielo moviendo el sol. Entonces, ese relato, ese cuento, esto que la gente empieza a pensar, a crear, empieza a pasar de boca en boca, de la tradición oral. Entonces la gente se lo cuenta a alguien, a su hijo, y su hijo se lo pasa al hijo, y así por muchos siglos, por muchos milenios. Piensen que los mitos griegos que ustedes leyeron tienen 3000 años de antigüedad. El autor que aparece ahí, que los recopiló, él probablemente los escuchó o él mismo los contaba hace 3000 años. Y que hoy en día nosotros los conocemos porque alguien los escribió. Pero antiguamente, como nosotros ya lo vimos, primero las personas empezaron a comunicarse por aquí. Luego empezó esto, como eso que tengo ahí atrás, de los libros, de la escritura, y la evolución de la escritura fue algo que fue después de hablar. Bien, entonces, relato popular de la gente. Cuento que busca dar explicación a un fenómeno natural, social, tradiciones o creencias. Ustedes ya vieron ahí en el libro, por ejemplo, el mito de Persefone, o el que da explicación al otoño, donde Plutón se roba a la hija de la diosa de la agricultura, que le digo Persefone porque el nombre griego, el nombre que aparece es el nombre romano, y que busca dar una explicación a esto que sucede, lo que mismo que yo les estaba comentando, de dónde viene el rayo, por qué el sol se mueve en la tarde y en la noche, por qué existe la luna, los arcoíris. Ahí mismo en el relato sale de cómo se creó el arcoíris, cómo se crearon las estaciones del año en la mitología griega. Pero, y es algo que van a tener que hacer ustedes, no se lo puede spoilear un poquito. Si en la mitología griega se pusieron este relato del otoño, que Plutón se roba a Persefone y la madre, muy triste, hace que no crezcan más plantas en el mundo durante 6 meses, eso en Grecia. Pero acá nuestros pueblos indígenas tendrán una explicación al otoño, al invierno, al verano, a la primavera. Piénsenlo, podríamos buscarlo. También pueden ser fenómenos sociales, por ejemplo la avaricia. ¿Por qué no hay que ser malo? ¿Por qué no hay que ser avaricioso? Rey Midas, un mito que busca explicar las consecuencias de la avaricia. ¿Ven? Fenómenos sociales. Las tradiciones, ¿por qué en tal parte del mundo, en tal momento del año se festeja tal cosa? Un mito también lo puede relatar. Bien, tercer punto, sus protagonistas son casi siempre, personajes, seres divinos de gran poder. ¿Por qué? Porque estamos pensando que son relatos de creación. Estamos pensando que son relatos que buscan dar la explicación de, no sé, incluso voy a tomar lo primero que tenga en la mano. Lisoform, hay que desinfectar las cosas. Lisoform, piensen, en 300 años más, alguien va a leer quizá un mito de quién inventó el lisoform y va a pensar que esa persona es un dios por crear algo muy importante, ¿ya? Pero pensemos en algo, no sé, la lluvia, o pensemos en un cuchillo, en un dios que creó los cuchillos porque era algo importante, o animales, incluso las arañas, con el mito de Aracne, ¿ya? Hay que darle explicación a las cosas, ¿ya? Representan la cultura y la identidad de un pueblo. Bien, mitos griegos, y la cultura griega se basaba en adorar, por ejemplo, a los dioses griegos. Incluso tenían en los nombres de las ciudades a los dioses griegos. Atenas, la capital de Grecia, hasta hoy en día, estaba construida y le rendían culto a Atenea. Y así muchas otras ciudades. Como les decía, en el ejemplo de Lugh, sí, del dios del trueno celta,
varias ciudades como Londres están construidas en honor a este dios muy importante. Y estos griegos tenían sus templos, adoraban a estos, por ejemplo, Esparta, también un lugar de la Grecia antigua muy conocido por sus guerreros fieros y que iban a la guerra siempre. Ellos tenían como su patrono, su dios de identidad, a Marte o Ares, el dios de la guerra. Bien. Siguiente punto, el desconocimiento de la ciencia dio paso a la mayoría de los mitos. Ya les decía, como mi anécdota, yo voy caminando y veo que en el cielo suena un trueno. ¿Qué voy a pensar si no conozco cuál es la explicación de los truenos? O viene un vendaval, un viento muy fuerte y se lleva todas las cosas, los sembradíos. ¿Qué voy a pensar? ¿Es viento? Pero ¿de dónde nace ese viento? Ahora sabemos que el viento son corrientes de aire, de presión, de calor, frío, todo, pero hace 3.000, 4.000, 5.000 años, incluso los distintos vientos, norte, sur, este, oeste, tienen nombres y que representan distintas cosas. Por ejemplo, para nuestro pueblo indígena, los mapuche, el viento que viene desde el sur hacia el norte se llama Waiwen y que es un viento muy bueno, un viento que entrega buenas cosas. Para los griegos, por ejemplo, Eurus, que es uno de los vientos, no me acuerdo ahora cuál, era un viento que traía malas cosas, porque era un viento que venía y casi siempre destruía los sembradíos. Entonces, el desconocimiento de la ciencia de que, no sé, nuestro planeta es redondo y gira alrededor del Sol, nos hace pensar, entonces, ¿por qué eso de arriba que nos ayuda a tener luz, a que cuando está más luminoso hace más calor, ¿por qué se mueve, se va y se viene? ¿Habrá alguien que mueva esto en el cielo? ¿Por qué de repente cuando llueve y hay sol se arma un arco en el cielo con varios colores? No lo sé. ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Cómo puedo entenderlo incluso en mi mente que todavía no conoce la ciencia? A través de un mito. La vida en comunidad ayudó a compartir estos mitos de boca en boca. Como les decía, el fuego, reunirse en torno al fuego, ayudó a que estas personas se compartieran. La vida en comunidad ayudó a comunicarnos, como lo vimos a principios de las primeras clases que tuvimos. Si nosotros como personas, como animales que tienen que comunicarse, recuerden, somos animales que se comunican y tenemos la necesidad de comunicarnos, tengo que comunicar lo que estoy pensando, tengo que comunicar lo que estoy sabiendo. Entonces, vivir en comunidad va a ser compartirnos esto como una forma de entretención, como una forma de transmitir la cultura, como una forma de transmitir las tradiciones, ¿bien? Y, de último punto de aquí, fue uno de los primeros pasos de la humanidad para crear las religiones y la filosofía. ¿Qué quiere decir esto? La mitología o los relatos de creación, ahí era para el otro lado, perdón, ayudaron a que las personas fueran creyendo algo, establecieran un bagaje cultural, un bagaje de dioses, de lo que estaban pensando, sus primeros cuestionamientos. Es una pregunta que yo aún hoy en día me hago y yo creo que todos nos hacemos. Es como, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Por qué nosotros, los seres humanos, podemos hablar o tenemos más intelecto y no otras criaturas? ¿Lo habrá querido así? ¿Habrá querido así un Dios? ¿Lo habrá querido así la naturaleza, el mundo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué soy tan distinto a los demás? Muchos cuestionamientos. Y hay veces que me pongo a pensar, por ejemplo, pensemos que vivimos siempre en la Tierra, en un continente, ¿ya? Por ejemplo, estamos en la costa y vemos que al infinito, se ve un horizonte y el mar llega más allá del infinito. Pensemos que somos exploradores muy curiosos y queremos llegar hasta allá.
Y todos nos dicen, no, estás loco, no puedes llegar hasta allá, porque no hay nada, no se ve nada, no hay tierra, solamente yo conozco lo que tengo aquí en mi mundo, en esta playa y las montañas que se ven atrás. Pero allá lejos yo sé que puede haber algo. Y pienso en eso como explorador y digo, ya, agarro un barco, me hago de compañero y voy, y voy, y voy, y no encuentro nada, estoy a mar abierto y no encuentro nada. Y al otro lado del infinito que puede ser este océano, encuentro tierra y encuentro otras personas. Ya. Pero de repente empiezo a mirar el cielo y digo, ¿qué habrá más allá del cielo? Y ahí empieza otro cuestionamiento, otra mitología. Podríamos pensar, por ejemplo, hoy en día de la creencia extraterrestre o de seres divinos que vienen de otros planetas, pueden ser nuestra mitología actual de nuestra era, de nuestro siglo, del siglo XX, del año 1950, 1960, donde está muy de moda los extraterrestres y los avistamientos, y hasta hoy en día se habla y se piensa. ¿Será nuestra mitología es ahora creer que hay algo más allá, que hay seres quizás más inteligentes, quizás no, hay vida más allá de la Tierra? Pero todo eso son cuestionamientos mitológicos o religiosos o filosóficos. ¿Hay algo más allá? ¿Somos los únicos en este planeta? ¿O en el mundo, en el universo? Entonces, como este explorador que va más allá del océano, nosotros podemos ir más allá del universo, más allá y en esta soledad que puede ser el océano de mar o el océano del espacio exterior, también cuestionarnos. ¿Somos únicos acá? ¿Cómo le doy explicación a esto que haya tanta creación, tantos planetas? El Big Bang incluso puede ser un relato mitológico en algún momento. Puede ser ciencia, puede ser no. Pero ese es el relato mitológico, buscar una explicación a algo, pero con el carácter que acá arriba aparece, donde estaba, del lado divino, pero que nos ayuda a cuestionarnos, a pensar y a comunicarnos. Bueno, entonces, hablamos de qué son los mitos, cómo se va surgiendo este pensamiento filosófico. Vamos fuerte con la música. Bien, pero como estas culturas no conocían la ciencia, empezaban a explicar la mitología, o sea, las cosas, los fenómenos, en base a los mitos, en base a relatos fantásticos tal vez. Entonces, ¿cómo esto se va demostrando? ¿Cómo con nuestra tecnología, con nuestros saberes, podemos entender los mitos que se crearon hace 3000, 2000, 1500, 300, 100 años acerca de el mundo, acerca de cómo explicamos tal cosa? Bien, la ciencia actual ha ayudado a entender los mitos creados por nuestros antepasados. Bien, sea buscando, no sé, ¿por qué existe el otoño? Porque nuestro planeta Tierra se aleja un poco del Sol, entonces hay menos calor y por lo tanto se forma el otoño. ¿Por qué el Sol sale y se esconde cada día? El mismo fenómeno. O porque hay marea, o porque hay viento, etc. Pero de otras cosas también nos ha ayudado a entender personajes mitológicos, fenómenos que nos suceden a nosotros, ayudados por la ciencia. Relatos bíblicos como las plagas de Moisés se han podido demostrar gracias a la ciencia. Es un relato, unos mitos o creencias religiosas del cristianismo que sale en la Biblia o en otros libros que también son a partir de religiones brahmánicas, como se le llama, pero han tenido una explicación científica a partir de condiciones climáticas de la época. Les voy a poner un video que va a ir en la próxima diapositiva, no solamente de las plagas de Moisés, sino varios relatos del cristianismo explicados por la ciencia y que nos ayudan a entender por qué sucedieron, qué pasó. Las bestias mitológicas, vampiros, unicornios, aves con formas humanas, también han tenido explicación científica. Por ejemplo, los vampiros, una criatura mitológica
muy conocida, muy utilizada en muchas culturas, no solamente como en el medioevo, en Europa, sino que Japón, China, la India, tiene sus propios vampiros, tiene su propia explicación. Hay algo que les sucede a los vampiros. No pueden salir al sol. ¿Por qué no pueden salir al sol? Porque se mueren. En el mundo real, las personas que no pueden salir al sol, la gente albina, es por una falta de un pigmento en la piel. Y ese pigmento en la piel también hace que a la gente le falte vitamina D, que lo da el sol, entonces es un círculo vicioso. A esas personas también se les nota mucho las venas, las encías, porque son albinos. Entonces la sangre se les nota mucho. Una posible explicación. Los unicornios, piensen, no sé, piensen ustedes también, desconocedores del mundo, y ven una bestia gigante, muy grande, con un único cuerno. Puede ser un rinoceronte, puede ser otra cosa, no lo sé. Aves con forma humana, las arpías, que son muy conocidas en Europa, que se llevaban a los niños, que utilizaban también los padres para asustar a los niños para que se portaran bien, como el viejo del saco que me contaban a mí de niño. No sé cuál lo utilizan ahora, pero tiene su explicación en esta criatura que aparece aquí, que es un águila. Águila arpía le llaman, que es un águila muy grande, ustedes lo pueden buscar. Águila arpía, lo voy a escribir aquí. Arpía, que feo salió. Y que probablemente nuestros antepasados hayan pensado que era una persona transformada en ave. Y así con muchas de las criaturas, los hombres lobo. Piensen que hay personas que tienen una condición genética que hace que le crezca mucho pelo. O los gigantes, que de hecho en el video que van a ver esto. ¿Y por qué los gigantes también son siempre medios tontos? Como el de, ¿cómo se llama esta historia de los frijoles mágicos? De las habichuelas mágicas, que es un gigante que es medio tonto. Van a verlo en el próximo video. Y este último punto que aparece acá yo lo encuentro muy interesante, que es relatos que se repiten en distintas culturas tienen como base un acontecimiento a nivel global. Hay un relato bíblico que es el diluvio, donde un sujeto, Noé, construye un arca porque va a haber un diluvio universal que va a hacer que todo el mundo se inunde y él tiene que ayudar a que los animales sobrevivan, animales hasta que no nos gustan como la araña. Pasó nomás. Bien, pero este relato de un diluvio universal se repite en muchas culturas. Piensen que este relato nace en Medio Oriente, donde son todos los relatos bíblicos, pero hay un relato muy parecido y que son culturas que nunca se tocaron porque no eran cercanas, que es la cultura inca del Perú, de la región del Perú, que tienen también un relato de un diluvio que limpió, que hizo extinguirse la humanidad y que solo unos pocos sobrevivieron. Y este relato es muy antiguo y previo a que los españoles llegaran a América a evangelizar y a mostrarnos cómo ellos tienen un relato de diluvio, es decir, tenemos una cultura acá y una cultura, no se me ve el dedo, pero que nunca tuvieron contacto y que también tienen casi al mismo tiempo un relato de un diluvio universal, y hay varios en varias culturas. Entonces, ¿qué nos queda pensar? Y los científicos lo han buscado explicación a esto, ciertos científicos, no decir quién, pero que hubo en un momento muy antiguo cuando la humanidad ya tenía forma de registrar sus cosas, que hubo un diluvio a nivel universal o lluvias muy extensas. La otra vez estaba leyendo, porque lo vemos muy lejano a nosotros, como una glaciación, como una era del hielo, lo vemos muy lejano a nosotros, pero en las ciencias del clima se dice que nosotros vivimos como una época de hielo, o nuestro antepasado, que duró más o menos como 500 años, como del 1300 al 1850 de nuestra era. Entonces todo esto nosotros vivimos o estamos viviendo casi como algo que próximamente van a leer como mitos. No podemos sentirnos ajenos a eso. Entonces, tal vez
cuando estaba toda esta época de mucho frío en el mundo, gente empezó a escribir sobre eso y más adelante lo van a ver como un mito y muchas culturas lo van a tener. ¿Qué busco explicar? Que entiendan con esto. Que los seres humanos buscamos representarnos en base a las cosas. Como vieron anteriormente, en muchas culturas tienen dioses del trueno. En muchas culturas, el dios máximo de esa cultura es el dios Sol, un dios que representa el sol. Los egipcios, con Ra. Los incas, con Inti, el dios del sol. Los de la India, los que siguen el hinduismo, su dios máximo, Vishnu o Krishna, también representa el sol de una forma. Se dice que Jesucristo también representa o es un dios solar, un dios del sol. Y de hecho, Jesús nace cercano al solsticio de verano de nuestro hemisferio, el hemisferio sur. ¿Qué otro dios del sol tenemos? En Japón, en el sintoísmo, Amaterasu, que también les debe sonar a algunos que les gusta ahí el anime, también es una diosa muy importante y ella es la diosa del sol. Bien, el viento también es un dios que se repite en muchas culturas. El viento, la tierra, la madre tierra, Gea, por ejemplo, para los griegos, era una diosa, una titánide muy importante, y que para los incas, acá en Sudamérica, la tierra también, la Pachamama, es una diosa muy importante, para los mapuche también. No he leído, y me gustaría porque encuentro muy interesante, por ejemplo, las culturas de Norteamérica, de Estados Unidos, los apaches o los sioux, pero que ellos también en su cultura, el trueno es algo muy importante, el sol, el trueno. Y nos queda preguntarnos, ¿por qué el sol, por ejemplo? El sol, ¿qué nos da? Aparte de luz, calor, todo, ayuda a que las siembras crezcan. ¿Y las siembras qué son? Son nuestra comida, son nuestra vida. Rendirle tributo al sol es rendirle tributo a la vida. Entonces, las culturas, incluso que nunca tuvieron contacto, una cultura hace 3.000 años en América, una cultura hace 3.000 años en Japón, una cultura hace 3.000 años en Norteamérica, que geográficamente estamos muy lejos, una cultura en África, una cultura en Europa, todos en algún momento, e incluso muy cercanos en tiempo, empezaron a adorar a un dios sol. Aquí yo les dejo dos cuestionamientos muy extraños que me he hecho. Uno, si toda esta cultura, pongamos una fecha, 3.000 años atrás, 3.000 años, todas las culturas a nivel global, en toda la Tierra empezaron a adorar a un dios. Sería extraño, ¿no? Quizás si hubo un dios sol que en distintas partes del mundo se representó como algo distinto. Y otro que es como una teoría muy curiosa, los egipcios, su declive cuando la dinastía egipcia empezaron a caer por la invasión de Roma en el norte de Egipto, ellos empezaron a desaparecer y ya se cesaron, ya pararon la construcción de sus grandes pirámides, y más o menos, eso fue, no sé, unos 2.500 años atrás, y más o menos en la misma fecha, 2.500 años atrás, en México, en las ciudades imperiales del Imperio Maya, empezaron construcciones de pirámides, al mismo tiempo que los egipcios empezaron a caer. Extraño, ¿no? Y en muchas culturas del mundo, la figura piramidal es algo divino, es algo digno de adoración. Seas religioso o no, la Biblia está llena de increíbles y milagrosas historias. Como es de esperar, con el paso del tiempo, el conocimiento científico y una dosis saludable de escepticismo han comenzado a estudiar estos eventos y a brindarnos con su propia explicación de lo que la ciencia tiene que decir de estas historias. Con esto en mente, aquí te dejamos con 10 eventos bíblicos contra la ciencia. 10. Goliat. La historia de David derrotando al gigante Goliat es la historia original de los oprimidos.
pero en realidad podría haber sido que David tenía la ventaja. Varios científicos creen que es probable que el monstruoso Goliat podría haber sufrido algún tipo de gigantismo como la acromegalia. Esta condición habría causado que Goliat creciera hasta su enorme tamaño, pero también lo habría prácticamente debilitado. La acromegalia puede causar severa artritis, así como problemas de visión e hipertensión, lo cual lo convertiría en un guerrero no tan poderoso. 9. Zarza ardiente. Según Éxodo, Moisés vio un arbusto que estaba en llamas, pero no se volvió ceniza. Este también proclamó que Moisés había sido elegido por Dios. Algunos físicos piensan que este acontecimiento tiene una explicación totalmente no milagrosa. Según su teoría, el arbusto creció sobre un respiradero volcánico que podría haber estallado espontáneamente en llamas, ya que los arbustos de acacia son conocidos por crear carbón extremadamente efectivo. Este fácil pudo aparentar quemarse sin fin en la presencia de Moisés. 8. El separo del Mar Rojo. La historia de Moisés es uno de los eventos más famosos de la Biblia. Aquí, con la ayuda de Dios, Moisés milagrosamente separa el Mar Rojo para permitir a los israelitas escapar de Egipto. Científicos, sin embargo, creen que el evento está lejos de ser milagroso y es un proceso más natural. En 2010, con elaboradas simulaciones por computadora, científicos descubrieron que vientos sostenidos sobre un tramo del Mar Rojo podrían haber causado momentáneamente que el agua se retractara. El fenómeno se conoce como precipitación de viento y puede ocurrir en costas y lagos donde vientos de 60 millas por hora son presentes, lo cual podría haber permitido a israelitas fácilmente cruzar sin ningún peligro. 7. La destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia cuenta que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de tanto pecado que tuvieron que ser destruidas con fuego por Dios. Esto para purificar la tierra de sus pecaminosos habitantes. Los científicos, sin embargo, calculan que el fuego y el azufre eran realmente meteoritos. Más o menos cada 2500 años, la Tierra pasa a través de un cinturón particularmente denso en estos aerolitos. Uno de estos casos ocurrió alrededor de 2200 a.C., el cual cae en el tiempo de las ciudades. La cronología y el hecho de que varias ciudades antiguas fueran destruidas alrededor de este tiempo lleva a algunos a creer que dicho evento fue la verdadera inspiración de la historia de Sodoma y Gomorra. 6. El Arca de Noé. Investigadores han sugerido que durante un periodo de calentamiento en la Tierra, un derretimiento de glaciares causó un arranque de agua de mar desde el Mediterráneo, con unas 200 veces la fuerza de las cataratas del Niágara, sumergiendo unos 150,000 kilómetros cuadrados de tierra. Para las personas que vivían en la región en el momento, se habría sentido como el apocalipsis. Miles habrían muerto, y cualquiera que hubiese sobrevivido probablemente habría asumido que fueron perdonados por Dios. Hoy investigadores creen que la historia de esta mega inundación fue preservada en historias orales de la región, eventualmente transformándose en la historia de Noé que conocemos el día de hoy. 5. Resurrección. En el Nuevo Testamento, Jesús trae a 3 personas de vuelta a la vida. Sin embargo, muchos creen que la razón de este increíble acto podría haber sido debido a que hasta hace relativamente poco tiempo no era tan inusual que un cadáver se despertara y se encontrara en su propio funeral. Tan solo a principios del siglo XX, 219 reportes de personas escapando la muerte debido a un entierro prematuro son encontrados. En 2015, un joven keniano se despertó en una morgue después de ser declarado muerto. Esto ha dado la duda a que si tales acontecimientos de resurrección realmente ocurrieron o que si fue tan solo un caso de carencia de ciencia médica. 4. Jesús caminó en agua. Tal vez el milagro más famoso de Jesús es cuando caminó sobre el agua. Según científicos, los manantiales salados cerca del sitio generalmente aceptado donde el milagro ocurrió tienen las condiciones perfectas para el hielo de manantiales. Este hielo se forma cuando los manantiales calientes y salados fluyen en los lagos de agua dulce e impiden que el lago se congele enteramente, dando a cualquier espectador la impresión que caminar en agua era realmente posible. 3. Las 10 plagas, aguas de sangre.
Cuando Moisés se acercó al faraón para exigir que su pueblo fuese liberado, el faraón parecía necesitar un poco de estímulo en el asunto. Dios estuvo de acuerdo y desató así 10 plagas en las tierras de Egipto. Hay pruebas que sugieren que la primera de estas podría haber ocurrido debido a un tipo de bacteria conocido como algas de sangre de Borgoña. Estas florecen en aguas lentas y son capaces de convertir el río en uno rojo que aparenta la sangre. 2. Las plagas, peste. Una que siguió rápidamente al río de sangre fueron las pestes. Aquí las bacterias en el río, que eran tóxicas, condujeron a la muerte de animales marinos, quienes desencadenaron la floración de moscas y otros insectos como los piojos y mosquitos. Estos ayudaron a un rápido crecimiento de la población de ranas. Una vez que estas ranas murieron debido al río tóxico, dieron luz a más insectos llenos de enfermedades. Así, explicando otras plagas como la muerte de ganado y otras horribles enfermedades, esencialmente creando una epidemia. 1. Las 10 plagas, tinieblas y oscuridad. En la 9ª plaga, Dios trajo tinieblas y oscuridad a los egipcios. Mientras que todas las otras plagas estaban ocurriendo, un desastre natural ocurrió a no muy larga distancia. El volcán llamado Tera en el Mediterráneo hizo erupción, enviando toneladas de cenizas volcánicas a la atmósfera. Esta ceniza se habría enfrentado con los sistemas meteorológicos y sembrando grandes nubes de tormenta, creando la 7ª plaga, granizo. La nube de ceniza también habría bloqueado el sol a cientos de millas alrededor del sitio de la erupción, sumiendo a todos en una noche perpetua, o también conocida como la 9ª. De ahora en adelante todo esto es spoiler del trabajo que van a empezar a hacer la otra semana, así que el que tenga que hacerlo tiene que ver el spoiler, así que todos vean esta parte. Mitología comparada, es algo que llevamos hablando harto durante esta presentación o clase grabada, pero que yo conocí hace poco el término y que me pareció muy interesante para este trabajo o para hacer una evaluación o para que ustedes trabajen el libro Mitos Griegos, porque como les dije yo en clase, hacer una prueba de 12 mitos o 13 mitos, no me acuerdo cuántos son en el libro, y preguntar 3 cosas por cada mito, lo encuentro algo, sí, que funciona, pero que la verdad no es muy interesante culturalmente, no, usted no hace mucho trabajo más que habérselo leído, y lo que yo quiero es que ustedes conozcan más, que ustedes cultiven esta curiosidad, cultiven el conocimiento. Entonces vamos a hablar un poquito de mitología comparada y les voy a hablar un poquito del trabajo y después les voy a dejar ahí un regalito, un video bastante entretenido que yo creo que varios conocen. Bien, vamos allá al término, que está ahí arriba, ¿no? Ahí arriba. Mitología comparada. La mitología comparada es el estudio o el trabajar, el investigar la comparación que existe, el contraste que existen entre distintos relatos mitológicos de distintas culturas, como les decía, Thor, Zeus, Lugh, se me olvida el nombre, Susano, son dioses del trueno en distintas culturas. Pero esto también nos ayuda, como aparece aquí, a entender el origen y la historia de las religiones. Cómo surgen las religiones, cómo surgen las creencias, las tradiciones de una cultura. Vayamos muy atrás. Nosotros tenemos, y el colegio es un colegio católico cristiano, pero ese cristianismo, catolicismo, viene de antes y toma de relatos mitológicos, relatos mitológicos, relatos de creencias, tradiciones más antiguas, incluso del judaísmo, de los hebreos, de mucho antes. O sea, por ejemplo, los relatos de Moisés son relatos que vienen de mucho antes. Los relatos de un éxodo, de un pueblo liberado, también vienen de muy antes. Y la historia de las religiones, no hay religión o creencia o mitología que no sea así, va tomando cosas de las distintas culturas que se van topando. Los hebreos y los judíos tenían relatos muy similares y empezaron a juntarse y empezaron a creer cosas muy parecidas. Los romanos, por su parte, esto es en otra región del mundo, o sea, en Europa,
Tenían también su sistema de creencias a partir de los etruscos, pero los etruscos también tomaron cosas de los griegos. Entonces combinaron sus sistemas de creencias y empezaron a juntarse, ¿ya? A hacer una historia de su religión, de su mitología a partir de cómo se van chocando. Y la mitología comparada nos ayuda a entender cómo se va desarrollando una creencia, una cultura. Podríamos, llevémoslos a algo más cercano, yo creo que todos lo conocen, el Día de Muertos de México. El Día de Muertos es una tradición de los mexicanos, muy popularizado por la película Coco o el Libro de la Vida. Espero que alguien me corrija si me equivoco. Que ellos creen que en la semana del 1 o 2 de noviembre los muertos salen de sus tumbas y vienen a visitarnos. Esta es una tradición del pueblo azteca, pero que fue tomando también cosas de los españoles que llegaron a la región de México y fueron cultivando una nueva tradición, un nuevo mito. Lo mismo pasa en la fiesta de la Tirana del norte de nuestro país, donde el mito aymara quechua o las tradiciones fueron juntándose con las tradiciones católicas que trajeron los españoles y creamos una nueva tradición a partir de dos sistemas de creencia, dos religiones distintas. Entonces la mitología corporal nos ayuda a entender esto, a cómo una cultura va tomando de otras para establecerse. Y aquí sale, va a marcar con amarillo. No se ve mucho. El intercambio cultural de los pueblos ha aportado a la mitología comparada. Bien, quizás en un tiempo más, en muchos años más, nuestra cultura, nuestras tradiciones se vayan juntando mucho más con la del pueblo mapuche. Quizás nuestra bandera sea distinta en un tiempo más, nuestros símbolos patrios o lo que creemos o nuestras festividades se junten mucho más con las del pueblo mapuche, que es nuestra cultura indígena que tenemos en nuestro territorio. Entonces no hay que pensar que la mitología o las creencias se quedaron en algo hace mucho atrás, sino que es algo que constantemente se va cultivando, como el lenguaje, ya lo hablamos. Esto puede ser contrastar dioses, lugares mitológicos o hechos. Dioses como los dioses del trueno, los dioses del sol, los dioses del viento. Lugares mitológicos, por ejemplo el infierno, iba a decir el invierno, el infierno. El infierno, en nuestras creencias, por ejemplo cristianas, es un lugar que está bajo tierra. Pero, por ejemplo, en la mitología nórdica escandinavia de los vikingos, donde está Thor, el infierno es Niflheim, así se llama, y que es un lugar, es como otro mundo, otro universo. Y así, distintos lugares, el infierno para los hindúes es distinto, el infierno para los aztecas es distinto, y así. Pero podemos contrastarlo, ver cuál es la visión del infierno que tenemos. Siempre el infierno es cálido, es lleno de fuego. No, por ejemplo, si mal no recuerdo, Niflheim, que para los vikingos es un lugar muy helado. Para los aztecas, si mal no recuerdo también. Entonces, visiones distintas para algo mismo. Quizás el infierno de los nórdicos no se castiga, sino que es más de soledad en comparación al infierno cristiano que es de castigo. Y los valores, como aparece aquí, de cada cultura también son material de la mitología comparada. Ustedes leyeron en mitos griegos el mito del rey Midas, el caballero este que todo lo que tocaba se volvía oro. Uno diría, oh, qué bueno, pero este mito busca explicar las consecuencias de la avaricia. ¿Qué otro relato, qué otro en el mundo habla de la avaricia? Tenemos en el cristianismo los pecados capitales, donde se castiga a quien es avaro, a quien es avaricia, sí, uno de los pecados capitales, y en muchas otras culturas también los valores, la bondad, el robo, son parte del sistema de creencias. Por ejemplo, los incas, en sus valores que entregaron los dioses a los humanos, estaba el no robar y el no ser flojo. Ojo ahí, la cámara está ahí.
no ser flojo. Entonces, la mitología también nos entrega valores. Bien, como les dije, espero que les pueda ayudar esto. El lunes 6 de abril van a tener ya la evaluación, ahí va a salir todo lo que ustedes tienen que hacer, viene harto de investigar, de ustedes buscar, pero es en base a esto, lo que estuvimos hablando, de la mitología, de cómo nos sirve la mitología como tradición, y cómo no solamente tradición de los griegos, sino que es algo que está hasta nuestros días, ¿ya? La mitología es la base de la cultura. Es como se fundaron los conocimientos incluso. Bien, entonces ustedes van a trabajar en eso, van a tomar uno de los mitos griegos, se me enreda la mano, uno de los mitos griegos y un mito que sea muy similar de otra parte del mundo y van a ver cómo se comparan. Bien, espero que les haya entretenido, me costó un poquito hacer esto porque se me enreda un poquito la lengua. Bien, les voy a dejar un regalito en la próxima diapositiva, espero que estén muy bien, cuídense, lávense harto las manos y estamos en contacto. Muy bien, chao y nos estamos hablando. Hola simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar del dios Hades. Es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros 4 hermanos, Evitando así la profecía de Urano. oh, por Zeus son liberados. En el Tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. Tiene un casco, cuando lo usan no pueden tocarlo. Con sus hermanos revienta a Cronos y hacen un reparto. En su reino lo controla todo. Mola mucho así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un super perro. Tiene río propio y un barquero griego. Oh, está buscando reina, se fija en su sobrina y la agarra de la pierna. Oh, Demeter se cabrea. Como no encuentra a mi hija, no hay más plantas en la tierra. Hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. Para el camino le da semillas, un aperitivo. ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillitas de granada. ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar 6 meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas. Pues vale. Oh, 2 tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y les dejan encadenados. ¡Oh! Heracles aparece. A Teseo te lo llevas, pero este no se mueve. El más temido, En realidad le importa es un comino. Un ser divino, es muy probable que sea tu tío.